Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a comunicarnos con Argentina para hablar con el historiador Ricardo López Gotti sobre el nuevo desorden mundial. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, estas son fechas que invitan a un balance, a una, sacar cuentas de lo que dio de sí este año que se acabó, el 2022, y evidentemente estuvo marcado a nivel planetario por la invasión de Ucrania, ¿no? Y es una situación que todavía está en curso. Claramente lo más notorio e influyente de este nuevo desorden mundial que estamos atravesando ha sido la invasión rusa a Ucrania y que, como bien señalas, esto continúa y probablemente continúe a lo largo de todo el 2023, porque realmente no se le ve una salida diplomática y política a este conflicto iniciado por Putin, sobre el que ya hemos venido hablando a lo largo de no solo del 2022, sino también fuimos anticipando a lo largo del 2021 cómo se iba configurando esta situación. Pero bien, acá lo notorio es, por un lado, cómo es que Vladimir Putin y todo su entorno gubernamental insisten en la narrativa de la supuesta desnazificación de Ucrania, al que ven como un país agresor, así como a la OTAN. Es decir, hay una culpabilización permanente de que este conflicto fue generado no solo por Ucrania en sí mismo, sino también por la Alianza Atlántica. Y esto es bastante interesante observar cómo se persiste con esto. Es decir, ya han pasado 8 meses del inicio de este conflicto. No, perdón, ya estamos por el 10.º mes de este conflicto y sin embargo se siguen planteando las mismas exigencias que en los inicios. Cuando comienza esta guerra, esta invasión masiva, eh, lo que primero veía es que era una invasión que aparentemente iba a durar pocos días. Lo llamaban ya desde entonces la Operación Militar Especial y se mostraba como que, bueno, en muy pocos días iba a sucumbir Ucrania. Y creo que frente a la sorpresa del mundo y ante la de los propios ucranianos, cómo es que hubo una resistencia permanente a esta agresión injustificada, sino que además cómo es que las propias tropas rusas fueron retrocediendo, porque no solo aún persiste en nuestra memoria cómo es que se iba desplegando una larga fila de vehículos militares avanzando hacia Kiev, ¿no? Eran 60 kilómetros de vehículos militares que iban avanzando en forma amenazadora a la capital de Ucrania, y cómo eso no solo se desactivó, sino que incluso la contraofensiva ucraniana, con claramente apoyo de la OTAN y de la Unión Europea, y esto ha sido público y notorio, cómo es que ha logrado recuperar territorios. Pero además de esta agresión, el otro hecho llamativo, y que lamentablemente hay que decirlo, es que se han cometido numerosos crímenes, crímenes de guerra. Es decir, ha habido fusilamientos de civiles, ha habido bombardeo a casas, departamentos, hospitales, y otra situación tristísima, lamentable, dolorosa, es esta, esta deportación de niños que está habiendo desde Ucrania hacia Rusia. Ya hay varios testimonios al respecto de niños huérfanos ucranianos que están siendo llevados hacia Rusia para ser rusificados en distintas familias. Estos configuran una serie de crímenes aberrantes en toda esta guerra, que ya dista de ser una simple guerra convencional de ocupación de territorio, sino que claramente muestra el intento de rusificar a Ucrania. Y está la persistencia de una narrativa que ya lleva muchos años, de que Ucrania es parte o una parte de Rusia, ¿no? Es decir, de hecho, el antiguo término que se usaba para Ucrania era la pequeña Rusia, ¿no? Además, era un modo bastante despectivo, cuando en realidad históricamente
Kiev es anterior a Moscú. eh, Rus no significa ruso en la antigua denominación, sino que era la dinastía gobernante de los Ryurik. Es decir, cómo es que ha habido una gran manipulación de toda la narrativa histórica para justificar esta invasión que desde todo punto de vista es injustificada. Bien, lo cierto es que, una vez más, la salida diplomática y política no se ve sencilla, de hecho es imposible de verla en el corto y mediano plazo porque Vladimir Putin lo que viene haciendo desde el inicio es plantear una serie de exigencias, es decir, él quiere imponer una serie de condiciones que son inaceptables para el gobierno de Ucrania, mucho más en el contexto de esta guerra, porque claramente Zelensky no va a estar en condiciones de ceder nada, y además con todas las cicatrices que ha dejado abiertas, es decir, hay muchas heridas demasiado recientes para poder llevar adelante algún tipo de proceso de paz. Y sobre todo cuando Putin sigue en el poder. Esto veremos a lo largo del 2023 si Vladimir Putin continúa siendo presidente. No tengo esperanzas de que quien lo pueda reemplazar lleve adelante un proceso de paz y mucho menos una transición a una verdadera democracia, porque lamentablemente las fuerzas políticas existentes no solo están impregnadas de esta retórica belicista, nacionalista, sino que además en muchas ocasiones toman posturas incluso más extremas que el propio Putin. Y por otro lado, la opinión pública en Rusia ya no tiene otras voces alternativas para escuchar. Putin se ha ido encargando a lo largo de los años y sobre todo previo al inicio de estas hostilidades en cercenar todas las últimas libertades que había de comunicación. Ha cerrado a una ONG como Memorial sobre un tema sobre el que hemos conversado. Es decir, ha ido cerrando todas las voces opositoras, disidentes, alternativas, para que puedan expresar otra visión sobre la política y la historia de la propia Rusia. Con lo cual, es un tema que tiene una gran influencia a nivel planetario, porque no solo la guerra afecta a Europa en lo inmediato con la crisis energética, sino también ha planteado algo que trasciende al propio continente, que es una crisis alimentaria, que sobre todo afecta al norte de África y parte de Medio Oriente, por una subida de precios a nivel internacional que en lo inmediato no es tan sencillo de arreglar, pero que bueno, claramente esto ha tenido grandes repercusiones y yo creo que esto también ha repercutido en otros conflictos que estaban latentes en el mundo, como es el caso de Taiwán frente a la República Popular China, del que ya hemos visto que hubo chisporroteos bastante fuertes en el 2022, así como también probablemente haya contribuido a despertar toda la indignación ante el régimen autócrata y teocrático de la República Islámica de Irán, frente a las violaciones permanentes que tiene a los derechos humanos, como probablemente haya provocado también el despertar de la ciudadanía en Irán frente a un régimen autocrático. Es decir, lo que ha hecho Putin no ha quedado localizado en el este de Ucrania, sino que ha tenido grandes repercusiones y que por ahora nos resulta muy difícil imaginar porque las estamos viviendo minuto a minuto en este nuevo desorden mundial. Ujú. Bueno, y yo apuntaría también algo, por lo menos que a mí me ha causado mucha impresión, es que Rusia, pues se ha descubierto como un gigante con pies de barro en muchos sentidos, porque hemos visto que han estado comprando, por ejemplo, drones a los iraníes, que no es una potencia tecnológica, precisamente. Y uno se pregunta si la retórica aludiendo
al armamento atómico no llegó a mayores, porque igual el arsenal atómico ruso está totalmente obsoleto y es más probable que les caiga encima de sus propias cabezas a que salga disparado, ¿no? Es muy interesante esto que planteas. La verdad es que la estrategia rusa barra soviética siempre ha sido la superioridad numérica con respecto a sus enemigos. Claro, estamos hablando de enemigos en el continente europeo o respecto a los turcos, es decir, a los enemigos que tiene en su flanco occidental. Siempre ha sido esa la estrategia, es decir, poca preparación militar, eh, muchas veces material bélico obsoleto, y que entonces, claro, con la superioridad numérica que tiene, porque dispone de una gran cantidad de población con respecto a otros países de Europa o la propia Turquía, entonces ha ido utilizando eso. Pero claro, la guerra ya no es solamente un número de soldados, también es tecnología militar. Y lo cierto es que, como bien planteas, nunca invirtieron en el tema de los drones, por eso tienen que recurrir a estos que les está vendiendo Irán. Es un dato bastante llamativo este. Y por otro lado, espero que nunca tengamos la necesidad ni la oportunidad de saber si Rusia tiene un arsenal atómico obsoleto o actualizado. Esperemos que nunca lleguemos a esa instancia. Sí, Putin ha planteado en varias ocasiones esta amenaza, pero bueno, lo cierto es que un ataque nuclear, aun cuando fuera de bombas tácticas nucleares, inevitablemente esa situación va a afectar también al propio territorio ruso, con lo cual tampoco es viable esa situación y la verdad es que desde las dos bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki no han sido arrojadas nunca más en ningún conflicto militar. Bueno, con este análisis balance anual del 2022 que nos ha traído a las primeras planas conflictos bélicos abiertos en el propio corazón de Europa, algo que nos parecía totalmente impensable. Yo creo que se lo hubieran preguntado a algún experto en cuestiones de guerras o de defensa hace un año, nadie hubiera apostado por esta posibilidad. Pues aquí estamos, cerrando el 2022 y ante un 2023 que esperemos que al menos no nos abra la puerta hacia nuevos conflictos, aunque, como bien señalabas, hay señales de posibles alteraciones en algunos lugares como en Taiwán respecto a China, Irán, respecto a la zona de Medio Oriente, e incluso yo diría que todos los implicados en alianzas más o menos estratégicas con Rusia, como puede ser Siria, o incluso más lejos y de forma mucho más ligera, como puede ser Argelia, se podrían ver afectados. No sé si compartes esa opinión, y si no, nos la expresarás la próxima vez. Yo creo que sí, inevitablemente afecta tarde o temprano a los aliados y cercanos a Rusia en este conflicto. No, creo que Rusia no estaba preparada para un conflicto ni de esta magnitud ni de tanto tiempo. En el 2023 iremos viendo el resultado de las sanciones económicas y comerciales que se han ido estableciendo a lo largo de este año y cómo van a afectar. Y por otro lado, nosotros querríamos hablar de un 2023 en el que no solo fueran terminando estos conflictos, sino que el mundo comenzara una serie de transiciones a la democracia y el Estado de Derecho en todo el mundo, una especie de réplica de lo que fue en 1989, pero bueno, tengamos esperanzas de que eso ocurra, pero la verdad es que en lo inmediato no parece tan inminente. Bueno, pero igual dentro de unos meses recordamos este programa diciendo, cuando todo parecía tan oscuro, pues
Ricardo López Gotis dijo que este podría ser el preludio también de un nuevo ciclo positivo para el mundo. Muchas gracias por habernos atendido y hasta la próxima. Muchas gracias y como siempre un gran saludo a la audiencia de Radio Sefarad. Muchas gracias por habernos acompañado en el 2022 y espero que continuemos así en el 2023. Un feliz año nuevo.